Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Corría el año 597 antes de Cristo, amados hermanos, cuando allá en Israel la ciudad de Jerusalén era invadida por un ejército grande. Eran el ejército de Babilonia. Invadieron Israel, entraron a Jerusalén, entraron al templo, destruyeron el templo, quemaron las puertas y se llevaron el oro y muchos prisioneros. Entre estos prisioneros había unos muchachos que fueron llevados desde Jerusalén hasta Babilonia. 4 muchachos destacan entre ellos, pero el principal de ellos es Daniel. Y Dios le envía a lejanas tierras, a muchos kilómetros lejos de Jerusalén, a Babilonia. Allí Daniel es preparado, es seleccionado entre otros jóvenes y es preparado para formar parte de los sabios que acompañaban al rey. Y Daniel, así muchacho, destaca con otros 3 más, quienes eran Sadrach, Mesac y Abed-nego. Y Daniel llega a la corte del rey, está en el palacio. Una noche, ¿alguna vez te ha pasado esto, que te has puesto a pensar en algo y te has soñado con eso? Nabucodonosor, el rey, así se llamaba, un poco largo el nombre, ¿no? Nabucodonosor, ¿no? Conocí hace años a un hermano que se llamaba Nabucodonosor, ¿no? Y era complicado llamarle, había que abreviar nomás su nombre. Entonces, este rey se pone a pensar y una noche dice, ¿qué será después de mi reino? Y te comento que Babilonia no solo invadió a Israel, invadió a muchas naciones, hasta convertirse en un imperio. O sea, en el sentido humano, este rey Nabucodonosor era rey de reyes, porque gobernaba varios países. Y pensando él en eso, él se duerme una noche pensando en qué vendrá después. Dicho sea de paso, Babilonia tuvo una gloria tremenda en esos días, amados hermanos. Hoy en día se habla inclusive de una de las 7 maravillas, y ahí están los jardines colgantes de Babilonia. Tenía un esplendor tremendo este reino, mucha majestuosidad. Y ahí Nabucodonosor un día se pone a dormir y sueña. Y este sueño, amados hermanos, no vino producto de su imaginación, no fue producto de haber comido mucho, sino Dios le mostró algo que quería enseñarle. Fíjate, a un rey gentil, a un rey pagano, Dios se está revelando mediante sueños. Lo mismo pasó siglos atrás, ¿verdad? Cuando un rey se soñó con vacas gordas y vacas flacas, ¿se acuerdan? ¿Quién era ese rey? ¿De qué nación era? Era Faraón, rey de Egipto. A él también Dios se le reveló en sueños. Pero aquí esta vez Dios le está revelando a Nabucodonosor en sueños. Ahora, lo tremendo es de que el rey despierta, se acuerda que soñó algo, pero no se acuerda qué se soñó. Entonces llama a sus sabios, a toda la gente, sus consejeros los llama y le dice, a ver, he tenido un sueño y quisiera que ustedes me den la interpretación. Y todos los sabios dicen, Señor, rey, dinos el sueño y nosotros te diremos la interpretación, le dicen. Y Nabucodonosor les dice,
el asunto lo olvidé, le dice. Me he olvidado mi sueño. Ustedes más díganme mi sueño, le dice. Y los sabios, rey, nadie ha pedido eso en ningún reino, le dicen, ¿no? Ningún rey ha pedido semejante cosa. No, les dice Nabucodonosor, ustedes tienen que decirme el sueño y su interpretación. Cosa tremenda, ¿no? El rey, y vamos a ir ahora al libro de Daniel, les invito, hermanos, a ir al libro de Daniel. Justamente, si se imaginan, este muchacho Daniel fue llevado de Jerusalén hasta Babilonia, pero Dios ahí tenía un propósito, un plan para Daniel. Algo muy similar que a José le ocurrió. José, ¿cómo es que llegó a la corte de Faraón? Por interpretar un sueño, ¿verdad? Interpretó el sueño José del Faraón. Y listo, Faraón le dijo, tú vas a ser el segundo después de mí, le dijo. Aquí pasa algo similar, fíjense, muy similar. Como nadie podía interpretarle el sueño al rey, entonces vamos al capítulo 2, por favor, del libro de Daniel. ¿Qué es lo que hace el rey en el versículo 12? Ustedes ayúdenme a leer, por favor, Daniel 2, 12, 2 y 3. El rey se enojó, hermanos. Como nadie podía decir el sueño ni la interpretación, ya, maten a todos los sabios de Babilonia. Entre ellos estaba también Daniel. Entonces la sentencia había salido que maten a todos los sabios porque no han podido interpretar el sueño del rey. Entonces Daniel se entera de esto, reúne a sus amigos y ¿sabes qué es lo que hacen? Orar. Esa es la primera lección que nos enseña este episodio. Cuando estés en apuros, cuando estés en conflictos, ¿qué hay que hacer, hermanos? Orar. Daniel podía decir, yo soy de la corte del rey, a ver, le hablaré a fulano, buscaré influencias, ¿no? Tengo muñeca con este funcionario del gobierno, voy a charlar. No hizo eso Daniel, ¿no? Se puso a pedirle a Dios, Señor, revélanos la interpretación de este sueño. Y va donde Nabucodonosor, Daniel, y le dice, dame un poco de tiempo, rey, le dice, y yo te voy a decir la interpretación, le dice. Con esa confianza va, ora al Señor, y Dios le muestra el sueño a Daniel. Y no solo le muestra el sueño, le da su interpretación. Entonces, así animado, Daniel va y se presenta donde el rey. Versículos 27, estamos resumiendo esta historia para no hacerla, porque entrar en mucho detalle no nos alcanzaría el tiempo. El 27 dice, 2:27, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios, le dice. Pero hay un Dios en los cielos. Y aquí Daniel está testificando, hermanos. Ese había sido el motivo por el que Dios le llevó a Daniel en ese grupo de prisioneros. Se presenta ante el rey y le dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor. ¿Qué es lo que le había hecho saber al rey Nabucodonosor? Lo que ha de acontecer en los postreros días. O sea, hermanos, el sueño de Nabucodonosor fue una revelación de Dios que le estaba mostrando qué iba a acontecer en los postreros días. Su sueño inclusive iba más allá de los tiempos en que ellos vivían. Trascendía siglos, hermanos. Y Dios, ¿y cómo le mostró qué le mostró en este sueño? Lo que ha de acontecer en los postreros años. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Le va a contar qué se ha soñado. A ver, ¿cuál ha sido ese sueño, amados hermanos? Dice el 29, estando tú, oh rey, en tu cama,
te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Ahora yo quisiera que ustedes me ayuden a leer qué se soñó el Rey. Yo les voy a decir en resumen con qué se soñó. Se soñó con dos cosas, amados hermanos. Se soñó con una imagen de una persona. Y vamos a entrar al detalle. Pero no, uno de los componentes es esa imagen. Luego se soñó, ¿sabes con qué? Con una roca. Entonces el sueño fue básicamente una imagen y una roca. ¿Y qué pasó? ¿Qué le hizo la roca a esa imagen? Veamos en detalle, a ver, vamos a ir a leer, entendiendo. El sueño le va a contar Daniel al rey. ¿Qué se había soñado Nabucodonosor que no se acordaba? Yo lo leo el 31, dice así: tú, oh rey, en su sueño veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Y su aspecto, ¿cómo era el aspecto de esa imagen? Terrible. Uy, una imagen. Ese había sido el sueño de Nabucodonosor, una imagen. Pero esta imagen tenía ciertas particularidades. Yo quisiera que ustedes lo lean sin parar, desde el 32 hasta el 32 y 33, ustedes lean, hermanos, y cómo estaba compuesta esta imagen. Ustedes, 2 y 3. La cabeza, su pecho, sus piernas, vi una imagen. Dice que la cabeza, ¿de qué material era, hermanos, la cabeza? Oro. El pecho y los brazos, ¿de qué material eran? De plata. El vientre y la parte de los muslos, ¿de qué material era? De bronce. ¿Y las piernas, de qué material eran? Hierro. Y los pies, dice que eran una mezcla. ¿De qué era la mezcla? De hierro y barro cocido. Esa imagen es la que vio el rey Nabucodonosor. Su sueño fue ese. Él no se acordó, pero Daniel le contó, le dijo: te has soñado con una imagen. La imagen tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre era de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro. Hasta ahí uno se pone a pensar, pero ¿qué significará esto? Dice uno, ¿no? Ya sabemos que se ha soñado Nabucodonosor con una imagen. Ya sabemos cómo estaba la imagen, de qué materiales estaba compuesta. ¿Y qué más se soñó? A ver, veamos, ahí sigue, fíjate. El 34, el sueño continúa. Dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. ¿Y qué hizo con la imagen? Los desmenuzó. Fíjate qué sigue después. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo. El tamo son como esas pajitas, ¿no? La cáscara del trigo. Esas pajitas que el viento viene y se lo lleva como si nada. Son como, ¿dónde está esa parte? Como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento, dice, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese era el sueño de Nabucodonosor.
Y uno se pone a pensar, ya conocemos el sueño del rey. Y ahora, ¿cuál es su interpretación? Recuerda que con este sueño, Dios le iba a revelar a Nabucodonosor lo que iba a acontecer en los postreros días. Ese era el motivo de revelar este sueño. Uno se pone a pensar, dice una imagen con metales, ¿no? Oro, plata, bronce, hierro, y los pies una unión bien frágil, eran hierro, fuertes por un lado, pero débiles como el barro, ¿no? El barro es débil, ¿verdad? Es débil. El hierro soporta que le eches agua, el hierro sigue ahí. Al barro le echas agua, ¿y qué ocurre? Se disuelve. Entonces, esta estatua estaba parada ahí en su sueño y dice que una roca, una piedra, cae sobre esta estatua, sobre esta imagen y se desintegra totalmente. Ese era el sueño. ¿Cuál fue su interpretación? Aquí Daniel va a empezar a hablar de la interpretación del sueño. No te olvides, básicamente el sueño fue una imagen y una piedra que destruía la imagen. Ese fue el sueño, básicamente. Ahora, en el versículo 36, Daniel ya le va a dar la interpretación. Veamos cuál es la interpretación de este sueño, amados hermanos. Y dice, en el 2:36 dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Ahora, fíjate, le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Por qué gobiernas tú? En pocas palabras le ha dicho a Nabucodonosor, tú gobiernas porque Dios te ha dado ese poder. ¿Cuántos dicen amén? Dios gobierna sobre los reyes, amén, amén. Ahora fíjate qué dice el 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Ahora fíjate qué le dice ahí, léalo a ver desde ahí, ¿qué dice luego? Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, amados hermanos, en esa imagen que se soñó Nabucodonosor, la parte de oro había representado a Nabucodonosor y todo el imperio de Babilonia. Eso representaba. Y le estaba mostrando Dios a Nabucodonosor qué imperios iban a venir después. Ese era el mensaje que Dios le estaba dando. Tú eres la cabeza, Babilonia, le dice. ¿Sabes que Babilonia gobernó desde el 612 antes de Cristo, y a la fecha va en descenso, hasta el 539 antes de Cristo? En total, Babilonia permaneció en el imperio así, en esta etapa, porque tuvo un periodo anterior, en esta etapa permaneció 73 años, en los que Babilonia sojuzgó a todas las naciones, gobernó inclusive sobre Israel, ¿no? Le dice, tú eres la cabeza de oro. Ahora, ¿qué imperio representaría el pecho? ¿De qué material era? Plata. Y la historia, no solo la Biblia lo cuenta, amados hermanos, la historia secular cuenta que en cierta oportunidad Babilonia fue invadida y fue derribada como imperio. ¿Quiénes fueron los que le vencieron? Los medos y los persas. Ellos fueron quienes derrotaron a Babilonia. Nabucodonosor para ese tiempo ya había muerto, ¿no? El mismo libro de Daniel cuenta esta historia. Estaba su hijo ahí gobernando y fue invadido por los medos y los persas. Y ahí tenemos al segundo imperio, ¿verdad? Segundo imperio.
Cuando Daniel, por si acaso, vivió todos esos episodios. Vivió durante el tiempo en que Babilonia gobernaba, pero también vivió cuando los persas, los medos y los persas invadieron a Babilonia, y también Dios lo guardó a Daniel y también fue parte de la corte de los medos y los persas. Dios siempre cuida a sus hijos. ¿Cuánto dicen amén? Eso siempre me llama la atención a mí, ¿saben, hermanos? ¿Cómo Dios, por ejemplo, al profeta Jeremías, los que han leído su historia, cuando Israel estaba siendo invadida, él podía haber muerto, Jeremías. Inclusive los mismos judíos querían matarle. Dice que lo han metido a un pozo para que muera de hambre, ¿no? Y ya tremendamente, y Dios lo preservó a Jeremías. Eso siempre me maravilla, y le digo, gracias Señor, tú siempre nos guardas. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Babilonia cayó como imperio, vinieron los medos, los persas los invadieron, ahí podían matarlos a los de la corte del rey de Babilonia. Ahí estaba Daniel, pero no lo hicieron. Dios lo protegió y Daniel pasó a la corte de los persas. Y fue alguien muy apreciado por los reyes de Media y de Persia. Entonces, este segundo imperio, representado por los hombros de plata, eran los medos y los persas, ¿no? A ver si vamos recordando. La cabeza representaba ¿qué imperio? Babilonia. Los hombros de plata, ¿quién representaba? Media y Persia, los medos y los persas, ¿no? Que gobernaron aproximadamente entre el 539 al 331 antes de Cristo. Ya. Para el 331 Daniel ya no existía, ya había partido con el Señor, pero todos estos escritos quedaban y decían que después iba a venir un tercer imperio, representado en el vientre ¿de qué material era el vientre? Bronce. Y ahí surge un rey que los derrota a los medos y los persas. Este rey era muy conocido, Alejandro Magno. Alejandro el Grande también se conoce, ¿no? Era un rey que derrotó a los medos y a los persas. La historia secular cuenta, quienes son amantes de la historia pueden buscarlo en libros. Los que son más informáticos, Wikipedia también da detalle de esto. Pero ahí está, hermano. Lo que dice la Biblia se fue cumpliendo al paso de los tiempos. Nabucodonosor se soñó, habló de su imagen, estaba escuchando lo que le estaba contando Daniel, pero tal vez ese instante no percibió que el sueño iba a trascender siglos en cumplirse. Los medos y los persas gobernaron desde el 539 al 331 a.C. Alejandro Magno vino y derrotó a los medos y a los persas, y los griegos son los que representan ese vientre. ¿De qué material? Bronce. Y Alejandro, joven, hermanos amados, ustedes leen la historia secular, van a ver que empezó a conquistar, reino tras reino empezó a conquistar. A tal punto dice que un día ya no había ya nación para conquistar. ¿Sabes qué hizo Alejandro Magno? Dice que lloró. Ya no hay más que conquistar, dijo. Eran imperios, pues hermanos, mundiales que gobernaban, naciones juzgaban. Alejandro Magno era, y no solamente, ¿por qué hacemos esta referencia? Por la historia, por un lado, conocemos que fue así, la sucesión de imperios, pero en el mismo libro de Daniel está cómo los imperios fueron cayendo. Babilonia, el imperio medo-persa, cómo surgió el imperio griego, está aquí también en la Biblia, y la historia secular lo corrobora. Entonces, los griegos, hemos llegado ya. ¿La cabeza qué material era, hermanos? Oro. ¿A qué imperio representaba? Babilonia. ¿No me están siguiendo todos? ¿Los hombros de qué material eran? Plata. ¿Qué imperio representaban? Media y Persia. Y el vientre de esa imagen era ¿de qué material? Bronce. ¿Y a quién imperio representaba? Griegos. Después de los griegos, según la historia y según el sueño,
según el sueño, venía las piernas de hierro. ¿Dónde está eso? Pues vamos a nuestra lectura a ver. Dice así. En el versículo 39 le está contando la interpretación. 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, dice, ¿no? Ese eran los medos y los persas. Luego un tercer reino, le dice, de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Alejandro Magno, ya hemos llegado a de bronce. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, dice el versículo 40. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Después de los griegos, ¿sabes quiénes vinieron? Roma, amados hermanos, el imperio romano, con los césares. Roma, bajo cuyo imperio vino, ¿quién vino? Jesucristo, hermanos amados. En ese tiempo, en las piernas de hierro. Ahora, ¿por qué son dos piernas? Porque Roma se dividió, y la historia lo cuenta. Roma de Occidente y Roma del Oriente. En el Occidente la capital era Roma misma, y en el Oriente era Constantinopla. ¿Qué tiempo gobernaron los romanos? Desde el 168 hasta el 476, donde cayó el reino de Occidente. Y bueno, eso fue, ¿no? Ahora, ojo con esto, amados hermanos. ¿Me están siguiendo? ¿Cuánto dicen amén? Hasta ahí llegaron 4 imperios mundiales, ¿no? Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma. Después de Roma, no hubo otro imperio mundial. No hubo. Sin embargo, según la imagen, queda pendiente todavía un imperio que está representado por los pies, con 10 deditos. ¿Cuántos dedos tienen los pies? 10, ¿no? Formado por hierro y barro. O sea, hierro significa, algunos estudiosos dicen, que todavía es parte del imperio romano. Esa fuerza va a tener. El imperio romano estaba en Europa, ¿no? Entonces, Nabucodonosor se soñó eso, amados hermanos. Vio que iban a venir reinos después de él, pero no iban a tener el esplendor de él, porque la cabeza de oro era de Babilonia. Era un esplendor tremendo que tenía Babilonia. Conforme venía otro reino, perdía ese esplendor. Pero ¿sabes qué ganaba? Fuerza. El hierro es un material duro. Y así fue Roma, ¿no? En todo el tiempo que estuvo gobernando. Roma gobernaba Israel cuando Jesús vino a esta tierra. Ustedes saben, ¿no? ¿Quién hizo el decreto de que el mundo fuese empadronado? Fue justamente el emperador romano, ¿no? Y a causa de que todos fueran censados, dice que José y María emprendieron el viaje hacia Belén, ¿no? Donde iba a nacer el Señor. En ese tiempo fue. En los tiempos del cuarto imperio, representado por las 2 piernas, ¿de qué material, hermanos? Hierro. Ahora, tenemos pendiente todavía la parte representada de los pies. Los pies tienen 10 dedos. Eso significa, algunos lo interpretan como que van a ser 10 reyes. Una unión, una alianza de 10 reyes. ¿Ya? ¿No? Pero si nos fijamos, a ver, dejemos Daniel ahí un momentito con alguna marquita en nuestras Biblias, si tienen un marcador, un señalizador, dejémoslo ahí en Daniel 2, y nos vamos al libro de Apocalipsis. Entonces queda la interrogante, ¿no? Ya sabemos que la cabeza es Babilonia, sabemos que el pecho es Media y Persia, sabemos que el vientre es Grecia, sabemos que las piernas es Roma, y el último imperio, ahí queda la interrogante. ¿Cuál va a ser este último imperio? ¿Va a ser imperio mundial también? Durante siglos, hermanos,
han intentado naciones volverse en imperios. Por ejemplo, Hitler. ¿Ustedes recuerdan la Segunda Guerra Mundial? Dice que Hitler empezó a conquistar Holanda, Suiza, y empezó así a avanzar. París, Francia, no quería entrar, quería irse a Inglaterra, quería conquistarlo todo Hitler. Quería volverse un imperio. ¿Logró hacerlo? No logró hacerlo. Porque ahí viene, la historia es larga, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los aliados, una guerra tremenda, Hitler les agarra el invierno y no pueden invadir, y Alemania termina siendo invadida. Y según la historia, Hitler se suicidó, ¿no? No pudo completar. Otras naciones también quisieron así conquistar el mundo, ¿no? Pero no pudieron. Desde Roma fue el último imperio así que gobernó realmente muchas naciones. Pero hay un imperio que queda pendiente, como les digo, y está representado en los pies. ¿Los pies cuántos dedos tienen, hermanos? 10. Ahora fíjate que acá en Apocalipsis 17, vamos a ver. Este es un relato muy interesante de la escatología bíblica. Apocalipsis capítulo 17 te dice esto. Ya va a los tiempos finales, ¿no? Pero esto todavía no ha ocurrido. El apóstol Juan lo habla como algo futuro. A Nabucodonosor le había sido ya revelado parte de esto, ¿no? Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 y 13. A ver, ustedes ayúdenme a leer, por favor, amados hermanos. ¿Con qué número empieza este versículo? ¿Qué dice ahí? Ya. Los 10 cuernos. ¿Cuántos dedos tienen los pies, hemos dicho? 10. Ahora, fíjate, léelo todo el versículo 12. 2 y 3. Que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad, leyes juntamente por reyes. ¿Qué objetivo tienen estos 10 reyes? 13. Estos ¿a quién? A la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Estos 10 reyes dice que van a recibir poder, aún no lo han recibido, pero van a tener un solo objetivo: van a hacer que la bestia gobierne. El anticristo va a gobernar esta tierra, hermanos. Pero bendito sea el Señor, nosotros ya no estaremos aquí. ¿Cuánto dicen amén? Estaremos alabando al Señor en su presencia. Entonces, hay otras interpretaciones también de la parte de los pies, ¿no? Hay otras interpretaciones, pero vamos a examinar esta, que es la que más se aproxima, digamos, en la que aquí dice, si vamos a leer en detalle el versículo 12, y los 10 cuernos que has visto, ¿qué cosas son? Dice los 10 cuernos. 10 reyes, dice que son, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, el último imperio mundial que se avecina, amados hermanos, es justamente ese, el del anticristo, que está representado en los pies de hierro, pero mezclado con barro. Unas alianzas humanas va a tener. Pero el sueño no se quedó ahí, ¿no? No se quedó ahí. Dice que en el sueño vio una roca que derribaba esta imagen. Y aparte de eso nos dice el versículo 14. Fíjate qué va a pasar con el anticristo y su ejército y todo aquello que va a querer levantarse contra Dios. ¿Qué dice en el versículo 14? Lo leemos juntos, todos. 2 y 3. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quién va a vencer al final, hermanos?
Jesucristo. Y volviendo al libro de Daniel, vas a ver que esa roca que derriba a estos imperios es justamente el Señor. Él es la piedra escogida que habla Isaías, ¿verdad? La roca. Volviendo al Daniel 2, dice así, en el versículo 44, Daniel 2, 44, y en los días de estos reyes, dice, fíjate, habla de varios reyes, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Uy, qué lindo, ¿no? Ni será el reino dejado a otro pueblo, y desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Amén, gloria a Dios. Porque Él es Rey de Reyes. Hermanos amados, el imperio de Babilonia duró 73 años. El imperio medo-persa duró 208 años. El imperio griego gobernó por 163 años. El imperio romano duró más de 500 años, amados hermanos. Pero el reino de Cristo será eterno, para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros somos parte de ese reino. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, Nabucodonosor se soñó eso. Y Daniel le dio su interpretación. Dios le había mostrado a Nabucodonosor qué imperios iban a gobernar la tierra, y le mostró que tú eres, Babilonia, eres la cabeza de oro. Después va a venir otro imperio, representado por la plata, otro imperio representado por el bronce, el hierro, y al final los pies. Qué tremenda revelación, hermanos amados. De cómo sabemos que quiero decir, esto de que el Señor va a gobernar por siempre, también está confirmado en Lucas 1. A ver, anda a Lucas 1, amados hermanos. Vayamos a Lucas 1, quiero decir, todos. ¿Ustedes se acuerdan cuando María, la mamá de Jesús, Dios le dijo que iba a ser madre justamente del Salvador, ¿no? En Lucas 1, en el versículo 31, el ángel Gabriel le da este mensaje a María, se le presenta ella a María, ¿no? Y le dice que iba a ser mamá de nada más y nada menos que del Mesías. En el 31 dice, esto le dice el ángel a María, fíjate, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahora fíjate en esta frase. Y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Para qué tiempo? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Él es la roca que destruye la imagen, hermanos. Él es el reino. Él es quien establece el reino eterno. Porque su reino, dice aquí, no tendrá fin. Eso es lo que se soñó Nabucodonosor. Ahora, semejante sueño, ¿ustedes se creen que hizo Nabucodonosor cuando le contó, no? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Y volvamos a Daniel 2. Eso es lo que también me impresiona en este rey Nabucodonosor, ¿no? ¿Saben por qué me impresiona? Porque hace días estuve leyendo un libro de Watchman Nee, se llama La Fe, ¿ya? En este libro el hermano Watchman Nee, un predicador chino, cuenta esta historia, dice, ¿no? Atentos a la historia, fíjense. Cuenta el hermano Watchman Nee, dice, había un predicador, dice, ¿no? Que que vino aquí a Latinoamérica, a la región selvática, ¿no? Donde había ríos bien caudalosos. Y este predicador dice que estuvo caminando ahí un día entre
en el pueblo en el que estaba radicando, y este predicador de pronto dice que vio gente aglomerada ahí, ¿no? Y en medio de la gente aglomerada, dice que había un hombre que empezaba a hablar. Entonces el predicador se empezó a acercar, dice, a este grupo de personas, y este hombre que estaba hablando, dice que era un ateo. Y este ateo estaba diciendo a la gente: Dios no existe, decía, Dios no existe, Dios no existe, así decía. Y la gente estaba escuchándole ahí, ¿no? Y este predicador se fue acercando al oír esto, y se fue acercando ahí, y escuchó, ¿no? Y dio varios argumentos, ¿no? Argumento número 1, porque Dios no existe, es el número 2, Dios no existe, en resumen. Eso decía este hombre. Y para finalizar su charla, este hombre dijo: ¿alguien aquí del auditorio puede decir algo respecto a lo que les he demostrado que Dios no existe? ¿Alguien puede decir algo? Y el predicador dice que pasó al frente, ¿no? Y les dice: señores, dice, ¿no? Ayer estuve pasando junto al río, este río que es bien caudaloso, dije, y al pasar por el río escuché una voz de una persona pidiendo auxilio, dice, ¿no? Me fui acercando al río, dice, y el hombre estaba siendo arrastrado por la corriente y decía: Dios, ayúdame, ayúdame, Dios mío, ayúdame, sálvame, Dios mío, gritaba este hombre. Y el predicador les cuenta, dice, ¿no? Y yo no dudé 2 veces, me lancé al agua, dice, ¿no? Y con mucha dificultad, pero logré sacar a esta persona, y salimos ambos a la orilla, y me sentí tan feliz de haber rescatado una persona de la muerte, dice él. ¿Y saben quién es este hombre que rescaté? Les dijo, ¿no? Es el que acaba de decir: no hay Dios. ¿Te das cuenta de la dureza de este hombre que estuvo al borde de la muerte? Clamó a Dios inclusive, y Dios les respondió, le mandó a alguien que le salve, pero ni así él creyó en Dios. ¿Ustedes quieren saber cuál fue la reacción de Nabucodonosor después de haber recibido la interpretación de su sueño? Fíjense, volvamos al capítulo 2 ya para terminar nuestro mensaje. ¿Qué hizo Nabucodonosor? En el versículo 46 y 47 se termina este relato y dice: entonces, en el 46, 2:46, el rey Nabucodonosor se postró. ¿Sobre qué? Sobre su rostro. Su rostro lo puso a tierra, hermanos amados. Al piso lo puso su rostro. Un rey gentil. Se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes, incienso. Bueno, no sabía él, ¿no? El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro, el Dios de los judíos, es Dios de dioses y Señor de los reyes. O sea, está encima de mí, dijo Nabucodonosor, ¿no? Él gobierna. Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Se quedó Nabucodonosor tremendamente sorprendido y reconoció que el Dios de los judíos estaba por encima de los dioses que él tenía en Babilonia. ¿Cuánto dicen amén? Yo pregunto si a los que me están mirando por este video en YouTube, si tú no conoces a Dios, ¿por qué no tomas la actitud de Nabucodonosor? Y en vez de argumentar que Dios no existe, te humilles ante Él y le entregas tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.